todos, buenos días. Yo soy Paula García Haller. Leandro habló así como de mí como Paula, pero bueno, trabajamos juntos en el Centro de Estudios Digestivos ya hace varios años, muchos, 23 exactamente, hoy se acaba la cuenta y me pareció un montón. Bueno, y un poco la idea de esta charla es traerles, Leo me dijo, preparar algo de enfermedad celíaca más allá de la dieta libre de gluten, y de eso quiero hablarles un poco. Más allá de la dieta libre de gluten y qué fue pasando durante los años con nuestra intervención, con la intervención que hacemos los nutricionistas. Bueno, todos sabemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad, ¿sí?, sistémica, autoinmune, que está producida por la intolerancia permanente, ¿sí?, de gluten, que está presente en cereales, también ya sabemos, el trigo, la cebada, el centeno y en nuestro país la avena, que tiene que ver con la forma de transporte y de producción de la avena, que está medida por células T en individuos genéticamente predispuestos. No me voy a detener con los diagnósticos. El tratamiento claramente es la exclusión de estos cereales de por vida. Eso es algo importante que parece obvio para nosotros, pero para muchos pacientes no. Cuando vienen con el diagnóstico preguntan, entre otras cosas, si se cura. Y la adherencia a una dieta libre de gluten resulta en la mejoría sustancial de los parámetros nutricionales, no solo de los síntomas, sino también de los parámetros nutricionales en cuanto, por ejemplo, densidad ósea mineral, índice de masa corporal si es que el paciente ha perdido peso, y por supuesto los parámetros bioquímicos. Esto es un cereal, ¿sí?, en donde, ¿por qué traigo esta imagen? Porque más allá de las proteínas que están implicadas en la enfermedad celíaca, que son las que forman el gluten, que son la gliadina y la glutenina, hay otras proteínas de las cuales se conoce más ahora y que tienen otras implicancias en la salud digestiva que tenemos que tener en cuenta. Digamos, sobre todo en otros trastornos asociados al gluten o al trigo, porque no solo quedarnos con el gluten. Entonces, justamente en esto, digamos, hay algunas indefiniciones que necesitamos tener claras para el abordaje, ¿sí? Los trastornos relacionados con el gluten, que son la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, la alergia al trigo, la alergia al gluten, y otros trastornos relacionados con el trigo que no tienen que ver con el componente proteico, sino también con otros componentes que seguramente han escuchado hablar, de los FODMAPs, los famosos FODMAPs, donde están los fructanos, que son parte de la matriz de un alimento. Los alimentos tienen matrices muy complejas, donde hay cuestiones que no están implicadas en sí en lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces pensando, digamos, los trastornos más frecuentes son la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, que es una condición en la cual los síntomas o signos son desencadenados por la ingestión de gluten, pero en donde no hay anticuerpos, por ahora no hay biomarcadores que nos lleven a un diagnóstico. Bueno, la prevalencia de la sensibilidad al gluten no celíaca es muy alta, entonces es algo en lo cual tenemos que pensar. Voy a esto. La variabilidad de la presentación de la sensibilidad al gluten no celíaca es muy amplia. Hay pacientes que toleran determinada cantidad, mínima cantidad, otros que nada, ¿sí? Existe algo que se llama efecto acumulativo, que después voy a hablar, pero digamos que es difícil a veces darnos cuenta si es esto o es otra cuestión, porque como yo les decía, los alimentos tienen matrices muy complejas, con un montón de sustancias, y a veces saber qué es esto nos lleva tiempo. Entonces reúne un grupo heterogéneo de pacientes que están caracterizados por historias clínicas y evoluciones diferentes, que tienen mucha incertidumbre, que vienen con un diagnóstico por exclusión, y la terapéutica nutricional será también un camino de exclusión, pero no solamente del gluten. O sea, para llegar a este diagnóstico tenemos que hacer un recorrido bastante
bastante extenso en muchos casos, y eso es lo más trabajoso para nosotras, para nosotros. Entonces son pacientes que tienen autorreporte de intolerancia, saben que algo les cae mal, normalmente lo asocian con las harinas, ¿sí? Tienen múltiples diagnósticos, en su mayoría síndrome de intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia a otros alimentos, la lactosa es uno, o otros componentes de los alimentos, por dietas de exclusión o por el test del aire expirado, digamos, y a veces son intolerancias que convergen. Un paciente puede ser sensible al gluten, intolerante al trigo, puede tener intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a los fructanos, bueno, y puede ser todos en la misma bolsa, y hay que empezar yo digo, a desembarrar la cancha y ver qué cosa, ¿sí? A qué cosa o a qué cosas. Y con la intolerancia a otros alimentos, los famosos FODMAPs, ¿sí? Que no vamos a hablar hoy, pero básicamente son hidratos de carbono que no son absorbidos y que generan, entre otras cosas, síntomas parecidos a la sensibilidad gluteno celíaca o a la enfermedad celíaca, por ejemplo, distensión, diarrea, dolor, ¿sí? Entonces acá tenemos un conjunto de situaciones que pueden darse, y esto es el efecto acumulativo. Todas las personas no tienen la misma tolerancia o la misma intolerancia, ¿sí? Entonces a veces cuando hacemos las dietas de exclusión le decimos al paciente, bueno, por estas 2 semanas te comes sin gluten, le hacemos la indicación, y después le hacemos una dieta de prueba, una reinclusión, y nos damos cuenta que tal vez al inicio nada sucede. Sacaron el gluten, le fue bárbaro, y lo reintroducen y nada sucedió, y a las 2 semanas de repente comienzan nuevamente con los síntomas, y acá se ve esto del efecto acumulativo. Puede ser mínimo, ahora vamos a ver algunas propuestas de cantidades, cómo lo indicamos. Entonces, la indicación es la mínima cantidad de gluten tolerable, pero para llegar a esa mínima cantidad nos lleva tiempo, porque además uno hace la indicación al paciente, bueno, realice la dieta libre de gluten, y de repente el paciente tuvo un evento, entonces no lo pudo cumplir, volvemos para atrás, volvemos otra vez a hacer, y por ahí estamos meses para darnos cuenta, además de si era solamente gluten o algún otro componente, cuánto gluten, ¿sí? Entonces, más allá de la dieta libre de gluten, hay otros desafíos que pensar con respecto a estos pacientes. Cosas que rodean a la dieta libre de gluten. Voy a nombrar algunas, por ejemplo, la microbiota, ¿sí? Que por suerte vamos a tener una conferencia al respecto. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Si la microbiota, si hay disbiosis más allá de las dietas que pueda pensar, y probablemente nada suceda, nada mejore si hay un problema si hay algo relacionado con eso. Agentes etiopatogénicos, impacto psicosocial del cambio del estilo de vida. A ver, el acto de comer, yo siempre les digo, es un acto muy complejo, en donde intervienen un montón de cuestiones. Entonces no es solo, es fácil atribuir la sintomatología a un alimento y de repente no a una situación. ¿Sí? Hoy se habla mucho de la psico-neuroinmunoendocrinología, cómo las conductas y las emociones impactan sobre la salud digestiva y viceversa. Entonces, en estos registros que nosotros pedimos a los pacientes, les pedimos que no solamente registren lo que comen, sino situaciones que sucedieron. Yo trabajo mucho con escalas de disconfort, bueno, de 0 a 10, cuán disconfortante fue, para dilucidar alguna relación entre lo que comió, lo que le pasó, y es algo bastante complejo. Y además algunas enfermedades concomitantes que suman cambios a la dieta libre de gluten, pacientes diabéticos o que están haciendo alguna dieta de moda, porque también eso sucede, están haciendo la dieta keto, el ayuno intermitente, digo, por nombrar las que están de moda ahora, y quieren además, o necesitan comer sin gluten, pero además quieren hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, uno entiende que ahí la educación alimentaria y pensar el porqué es también nuestro métier, pero bueno, también es un desafío más.
pensando en estas cuestiones más allá del gluten, habíamos hablado, acá dice genética de los granos. En realidad hay un cambio en la agricultura que es parte de, digamos, de las explicaciones. La creación de plantas, digamos, la agricultura lo que ha tratado de hacer es crear plantas más resistentes a las plagas, ¿sí? Capaces de sintetizar variedad de insecticidas propios, y eso que pareciera ser beneficioso para la industria porque permite producir mayor cantidad de alimentos, hace plantas más resistentes a las plagas, pero también, ¿sí?, con determinada, bueno, resistencia, ¿sí?, digestiva. Eso que hace que sean resistentes a las plantas hace que sean intolerables para nosotros. Entonces aparecen nuevos disparadores que proponen nuevos caminos, a ver, pensar no solamente en el gluten, sino en el trigo como cereal o en otros cereales que tienen, ¿sí?, otras proteínas y otros componentes, por ejemplo los inhibidores de la amilasa, las ATIs, que parecieran ser los responsables de la intolerancia intestinal. Entonces aparecen otros subconjuntos de proteínas que no eran las insolubles, la aleadina y la glutenina, sino otras solubles, que también están en el endospermo del cereal, en la parte central, ¿sí?, que pueden ser no muy bien toleradas y que producir. Nosotros nos concentramos en el gluten y de repente no era el gluten sino otro componente del cereal. Bueno, tenemos que ver entonces. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Dos grandes posibilidades que nos suceden a nosotros los nutricionistas. Pacientes que vienen sin diagnóstico, sencillamente uno hace una derivación primero, ¿sí? Antes de pensar en un abordaje nutricional tenemos que tener un diagnóstico diferencial, si es celíaco, básico, o si no lo es, para empezar a hacer las dietas de exclusión. Y después los pacientes que vienen con diagnóstico, algunos sin tratamiento y con poca información, bueno, ahí el camino es otro, digamos, uno les da todas las indicaciones, promueve buenos canales de información, y los que vienen están en tratamiento, están informados, pero tienen dificultad para la adherencia, y ahí está el gran desafío nuestro, cómo hacemos que el paciente adhiera al tratamiento. Y creo que en esto hoy me quería centrar, porque todos sabemos, la información circula, el abordaje o la forma de intervención nuestra en la consulta ha cambiado a través de los años. Hace muchísimos, bueno, cuando yo comencé a trabajar en el Centro de Estudios Digestivos, los profesionales éramos los que teníamos la información, les decíamos qué tenían que comer, en dónde comprar los alimentos. Había pocos lugares de expendio de alimentos, había 2 o 3 lugares que vendían harinas aptas y no había mucho más. Los contactábamos con la asociación. Hoy la información circula y está en todos lados, y seguro, o sea, a mí a veces me llega información de los pacientes que digo, ¿y esto de dónde salió? Y me parece que el punto es dirigir y hacer, ayudar al paciente, orientarlo en tomar buenas decisiones con respecto a, bueno, qué cosas sí, qué cosas no, que andan dando vuelta. Entonces, por eso es diferente. Cuando uno se sienta frente a un paciente, nosotros tenemos una gran herramienta que es la anamnesis alimentaria, ¿sí? Que es el interrogatorio que normalmente hacemos al inicio de una consulta, que lo podemos validar con otro tipo de encuestas como recordatorios de 24 horas, preguntarle al paciente qué comió ayer, registros posteriores. Los registros son muy útiles para esto que les decía, para poder ver, sobre todo si la adherencia es buena, para pensar en más allá de la dieta libre, de la enfermedad celíaca, otras intolerancias, ¿sí? Entonces, es una herramienta fundamental para pensar en el abordaje porque nos sitúa en donde el paciente está. No es lo mismo, volviendo a la diapo anterior, alguien que no tiene nada de información, alguien que tiene mucha, y si es buena o es mala. Bueno, para poder dar buena información, educación alimentaria básica, que no se logra en una consulta, y esto está bueno hablarlo porque muchas veces el paciente cree que fue una vez y ya tiene la información y ya sabe qué hacer. En realidad siempre se aprende algo. Entonces los controles nosotros en el SED los proponemos en forma mensual al inicio, y después siempre hacer como una consultas periódicas
que también ayudan a la adherencia. Información de calidad, esto, guiar al paciente dónde buscar, bueno, saber que hay reuniones, recién hablamos con las chicas, con las colegas, bueno, en la pandemia las reuniones de la asociación se habían dejado de hacer, ahora hablábamos que volvieron, algunas quedaron en forma virtual, bueno, que el paciente, orientarlo al paciente que conozca todas las herramientas que tiene para poder cumplir el tratamiento. Comercios de expendio de alimentos, acá me acabo de enterar que una colega que además es celíaca tiene un emprendimiento de comida sin TAC, qué mejor que de alguien que está en el tema. Seleccionar la búsqueda, advertir sobre información errónea, mucho, ¿sí? Informar sobre leyes de cobertura, más allá de decirles, y acá, bueno, y brindar las herramientas para que los ayuden a tomar buenas decisiones. O sea, existe la Asociación de Celíacos, tiene una aplicación, la suscripción no es gratuita, entonces si no es gratuita podemos directamente meternos en la página de la ANMAT, enseñarlos a buscar. En una consulta uno puede abrir su teléfono y fijarse y hacer un ejemplo con un alimento y buscarlo, y bueno, las redes hay información, informarlos, estar como actualizado en esto. Bueno, hay un taller, hay una exposición, facilitarle todo esto al paciente. Información errónea, dice, yo soy celíaco en un grado bajo, tolero las barritas de avena. O sea, esto es típico. A mí, yo soy celíaco, pero como no me hace nada, como. Entonces, desmitificar un poco eso, entender que no es para siempre, ¿sí? En un lugar donde le compré me dijeron que ellos cocinan sin harinas, ¿sí? Pero si ese establecimiento no tiene la aprobación para manipular alimentos libres de gluten, no es apto, porque puede estar la contaminación cruzada. O sea, hoy sabemos que las trazas pueden, digamos, hacer que haya una enfermedad refractaria, pero en realidad es por una mala, justamente por la contaminación. Bueno, y volviendo por ahí al proceso terapéutico, uno puede, según el Código Alimentario, un alimento es libre de gluten cuando tiene menos de 10 miligramos por kilo, ¿sí? De gluten. Los alimentos naturales son los que no tienen gluten, los sustitutos son los que, por ejemplo, no sé, un pan hecho con harina de trigo sarraceno, de maíz, de arroz o premezclas. Normalmente las harinas aptas son premezclas, porque el gluten es lo que le da extensibilidad a la masa. Es decir, cuando yo junto agua con harina y eso que parece un chicle, eso es el gluten. Las harinas que no tienen gluten pierden esa capacidad, entonces hay que buscar sustitutos como gomas y goma sántica, agar-agar, y bueno, las harinas, los sustitutos serían eso. Y los industrializados son los que pueden tener alguna traza de gluten. En función de cómo adaptamos la dieta libre de gluten, depende cómo está el paciente. Si es un paciente que no tiene ninguna sintomatología, que es un hallazgo, bueno, una dieta libre de gluten con un perfil alimentario saludable, y eso siempre tratamos de hacer, volver a eso. Y después las adecuaciones, si tiene diarrea, si tiene alguna deficiencia, no sé, anemia, bueno, adecuamos la dieta a otras cuestiones, a las patologías concomitantes. Las trazas que ya hablamos, no me voy a detener en esto, ¿sí? Bueno, la adherencia, es difícil medir la adherencia, es muy difícil, sobre todo con registros, porque es complejo estar en todos los momentos o ayudar al paciente a pensar dónde pudo haber estado la falla. Pero muchas veces enfermedades refractarias que tienen que ver con una dificultad de adherir, pero no solo digamos, cuando el paciente no sabe que comió gluten. Bueno, acá algunos trabajos de investigación no argentino que propone que se encontró que un tercio de los pacientes realizan dieta libre estricta de gluten, un tercio no cumple por la ingesta de alimentos fuente de gluten, y el otro tercio no cumple por consumo de trazas, que no lo saben. Entonces ahí está el gran desafío, es intentar desde la anamnesis, desde el interrogatorio, llegar a esos lugares. Por ejemplo, me tomo el cafecito a la mañana, toda la mañana come todo perfecto y de repente se toma un café en un lugar que no es apto. Y ahí puede estar.
sencillamente puede estar ahí. Y a uno le parece, pero en un café, de un café, y sí, y a veces sucede, la mayoría de las veces. Bueno, entonces hoy la dieta libre de gluten pasó de ser un desafío clínico, ¿sí?, a un desafío social, donde el objetivo de la consulta es lograr la adherencia, darle todas las herramientas que necesite, las que tengamos al alcance, las que se nos ocurran, ¿sí?, y esto tiene que ver con la información, estar informados nosotros, los profesionales que trabajamos con estas cuestiones. Algunas consideraciones: hay estudios que proponen o dicen que las dietas libres de gluten pueden ser carentes de algunos micronutrientes, folatos, hierro y vitaminas, porque las harinas sin gluten no están enriquecidas. Hay bastante controversia al respecto, porque hoy lo que se propone es tender a una alimentación más real, con productos menos industrializados, porque esto habla de productos industrializados, ¿sí? Las harinas, gluten es cierto, no están enriquecidas con hierro, ni con folatos, ni con otras vitaminas, pero hoy lo que tratamos de promover, más allá de la dieta libre de gluten, es una alimentación saludable, con alimentos naturales, frescos, poco procesados, real food, que está de moda el término. Vieron que hay, bueno, como todo hay moda, ahora es real food, es keto, es low carb. Real food es nada más y nada menos que ir a la verdulería, ir a la carnicería, y ponerse a cocinar, digo yo. Entonces, pero bueno, queda lindo y lo usamos. Si queda lindo y sirve, lo recontra usamos. Un plato para comer sano, fíjense que, digamos, no debería cambiar demasiado. Verduras y frutas, no hay gluten. Cereales integrales, cereales que no tengan gluten hay un montón, ¿sí? Legumbres, las legumbres, que podemos revalorizar las legumbres ricas en hierro, en ácido fólico. ¿Por qué tener que comer otras cosas? Entonces, hoy por hoy, y esto de la controversia en estos estudios que proponen que las dietas pueden ser carentes, y la verdad es que si uno come real, ¿sí?, no debería. Entonces, Leo me dijo tips, y yo lo traje los tips. Tips para el cumplimiento, tips para una dieta libre de gluten. Compras seguras. Primero, ¿sí?, tengo que saber dónde ir a comprar, verdulería, carnicería, no hay problema, ¿sí?, y lugares aptos. Correcta manipulación, educar al paciente a esto, ¿no?, a buenas prácticas de manipulación en la casa, tener los alimentos libres de gluten lejos de los que tienen gluten. Promover, tal vez, en la medida de lo posible, una comida para toda la familia igual, si es natural, puede ser libre de gluten. Información, seguimiento. ¿Permitidos? No hay permitidos. Los celíacos no tienen permitido tanto incluyo gluten y no pasa nada. Conocer los derechos. Y esto de las compras seguras y la correcta manipulación, ¿alguien conoce lo que es batch cooking? Las Nutri sí, seguro. Bueno, el batch cooking es un método que propone en un día, ¿sí?, en la semana, armar la comida para toda la semana, ¿sí? Hablamos con las chicas, una alumna me dijo, profe, con la cuenta de DNI estamos obligados a batch cooking. Los jueves voy a la verdulería, compro todo, y entonces en ese día lo que hago es, no sé, rayo de zanahoria, hiervo esto, entonces organizo para todo. En el celíaco, esto es bárbaro para todo, digamos, una recomendación que nosotras normalmente damos a todos, formas de organización. Hoy, con los tiempos en los que vivimos, es difícil, nos es difícil a todos comer sano porque lleva tiempo. Pero el celíaco llega el fin de semana y de repente no tiene nada rico para comer, y entonces va a un evento social con amigos y se olvidó y no hay nada, y entonces transgrede en el peor de los casos, o se queda con las ganas. Entonces, esto de ayudarlo al paciente a que pueda planificar su alimentación, que llegue el fin de y tenga lo rico de los lugares, conocer los lugares. En Mar del Plata ahora, y bueno, en todo el país y en el mundo, hay, además de los productos libres de gluten, emprendimientos que están buenos, que podemos recomendar. Yo les decía a las chicas, la pasta frola de acá, el bizcochito de allá, digamos, lo rico y no tan saludable, pero tiene que estar para lograr la adherencia. Listo de compras, un menú orientativo, no para que lo hagan al pie de la letra, sino ayuda muchísimo eso. Son herramientas que son bien nuestras de los nutricionistas, que me parece que hacen la diferencia, porque hoy dar una lista o recomendar un listado, bueno, es poco, ¿sí? El paciente viene a buscar otras cosas que lo ayudemos a solucionar el día a día con su comida.
Bueno, entonces, y para terminar, la conclusión es que el objetivo será ayudar al paciente a lograr la adherencia, ¿sí? Tratando de, brindándole herramientas, estrategias y dando respuestas acordes al momento actual. La información está en todos lados. La cuestión es poder guiarlos en que tomen buenas decisiones para poder cumplir el tratamiento. Simplemente eso. Bueno, nada más. Gracias. ¿Tendrán las preguntas o...? La idea es, lo que vos dijiste del exceso de información que hay, si ayuda o complica el momento de la consulta. A nosotros como médicos, a veces el paciente que tiene tanta información que puede ser errónea, termina alargando la consulta y uno termina desjustificando cosas, explicando algo que fue tomado de internet y que es erróneo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo en la práctica. No, sí, eso pasa todo el tiempo. Por eso está bueno lo que decía Paula de orientar al paciente, de darle por escrito, bueno, podés buscar en esta página, en este lugar, en lugares seguros, orientarlo por ese lado. Porque después la información libre en el internet está, pero podés encontrar cualquier cosa que sí, además hay muchos foros de intercambio de personas y que a veces tienen información mala. Sí, con gente que comenta, digamos. No. Hay exceso de información y también exceso de desinformación. Claro, La información, sí, que también es otra palabra de moda. Yo lo que quería agregar es que, bueno, en el 2015 hicimos un trabajo en el Hospital Regional con el Servicio de Alimentación, Servicio de Bioquímica, Servicio de Gastro y la Universidad de Mar del Plata en pacientes celíacos, y lo que se usó fueron micronutrientes y nivel de adherencia. Bueno, y cómo influye esto en la salud, ¿no? En el estado de salud del paciente. Bueno, y en cuanto a micronutrientes, lo que se vio fue que en los que tenían alta adherencia y baja adherencia, el ácido fólico era bajo en ambos grupos. Por lo tanto, es como para reforzar esto de la alimentación saludable es súper importante, incluir vegetales, incluir legumbres, que en nuestra población en general se tiende a consumir más harinas, y el celíaco después lo que hace es reemplazar las harinas de trigo por las otras que puede. Entonces se olvida de incorporar los vegetales, las frutas y otros alimentos. Sí, las legumbres básicamente. Las legumbres. Bien. Bueno, yo quería sumar dos cuestiones. En esto del exceso de desinformación y los foros, aclarar al paciente esto de que no existen grados de celiaquía, soy más o menos celíaco. En restaurantes pasa muchas veces que ofrecen platos y les consultan, bueno, pero te puedo hacer un pollo con ensalada, no sé qué tan celíaco sos. Y esa información también, eso parte de qué grado tenés. Eso muchas veces se confunde con la clasificación de March. Entonces, es información que parte incluso desde los celíacos o desde la pareja de un celíaco, ¿no? Porque mi novia de vez en cuando come una porción de pizza. Bueno, entonces poder aclarar eso, esto que decías vos, para toda la vida. Y después, lo que quería sumar, que decía ella del déficit de micronutrientes, poder hacer foco también en promover aquellos granos ricos en fibra y micronutrientes que son también aptos para celíacos, que muchas veces se desconocen porque existe mucho mito. Hablar de mijo, hablar de quinoa, de sarraceno o alforfón. El trigo sarraceno, que lamentablemente es un pseudo cereal, pero por llevar el trigo adelante se confunde como un grano, si fuese trigo pero no lo es. Hablar de estos granos enteros muy nutritivos que enriquecen nuestras preparaciones, que podemos usar en las premezclas también. Entonces abordar al paciente desde ese lugar, saber que pueden lograr preparaciones que sean mucho más nutritivas, no cayendo en las harinas clásicas que son fécula de mandioca, almidón de maíz y harina de arroz, sino que hay otras tantas por investigar y lograr recetas que sean más nutritivas y más saludables. Pero eso falta un poco, porque recién hablamos con la chica que tiene un emprendimiento en cocina, falta esa Tacto, se llama, cuando le dicen tacto. Tacto, sí, hola a todos, no tenemos una imagen de tacto, pero ella usa harinas integrales, los cereales que está hablando, porque bueno, es verdad, normalmente se cae las harinas libres de gluten, las cervezas que son pobres en fibras, ¿sí? Y eso le falta una buena.
Y que también se empieza a ver la ganancia de peso que tienen gran parte de los celíacos, sobre todo a los 2 años de tener un correcto cumplimiento de la alimentación libre de gluten. Como vos señalaste en una de las diapositivas, son alimentos con mayor índice glucémico también. O las personas te dicen, siento que no me llena nunca, entonces quizá agarran un paquete de galletas de arroz, el paquete entero, el pan blanco, se usa grasa bovina para darle más textura, entonces son productos más ricos en grasas, y se puede abordar desde otro lugar y está bueno enseñarle eso al paciente, los reemplazos que sean más saludables. Y pensando, me fui por otro lado, pero me parece interesante, la dieta libre de gluten también es una moda hoy. Entonces, porque las personas creen que el gluten engorda porque es por esta cuestión inflamatoria, también me parece que viene desde ahí. Entonces, no promover dietas libres de gluten si no son necesarias. Y pensar esto, o sea, incluso los productos libres de gluten, al tener más grasa, justamente porque la grasa hace, digamos, Mejora la desde el punto de vista mejora la textura y mejora la adhesión, entonces son más calóricas y tienen un índice glucémico mayor, que tampoco Sí, yo quería preguntar acerca de Sí. eso, de pacientes que ya vienen con ese diagnóstico de que son intolerantes al gluten, porque fueron a otro médico, Sí. nutricionista, y tuvieron bien un tiempo, pero después ya no. Digamos, Sí. ¿qué crees que puede pasar ahí, digamos, con ese paciente? ¿Qué conducta tomás? que viene con la dieta libre de gluten, o Se que sentía mejor haciendo dieta restrictiva sin gluten sí, un tiempo, pero que después volvió con los mismos síntomas a pesar de sostener la misma dieta. bueno, sí, ahí hay muchos caminos. Esto de los FODMAPs, de los hidratos de carbono FODMAPs, puede ser. Sí, mucho, hay que, primero una buena anamnesis, porque también hay otras cuestiones que se conocen, por ejemplo, no sé, aditivos alimentarios. Hoy ahora hay un mundo con eso. Hay aditivos que un montón, sobre todo los productos industrializados. Normalmente un paciente que viene comiendo sano, natural, y tiene sintomatología, bueno, es diferente el abordaje a lo que viene comiendo industrializado. Si viene comiendo desordenado, bueno, puede ser la grasa, puede ser componente fibra también y demás. Entonces, 2 caminos. Si viene desordenado, lo ordeno y probablemente mejor, y si no, sí, empezar con dietas de exclusión, tal vez más específicas, y incluir fotos, además del gluten y... Mi pregunta es, así como al celíaco se le dice que la dieta es que viene por vida, yo no estoy tan seguro que sea posible diferente del gluten. ¿Sí? Porque las cosas se conocen muy bien en el natural de Sí. Entonces, durante un tiempo anduvo bien y después la perdió y capaz que forma parte de la enfermedad. Durante un tiempo, por ejemplo, estuvo bien y después no tanto. Bueno, y ahí está toda la cuestión psico-neuroendocrina, qué sé yo, que influye. Es verdad, hay cuestiones que desconocemos todavía. Es un trabajo muy artesanal, porque si anduvo bien, después anduvo mal, bueno, uno trata con una anamnesis de detectar y hay veces que no encontró nada. Pero pasa lo mismo entonces- con las alergias alimentarias. O sea, que muchas veces viene un paciente y dice: yo soy alérgico a la frutilla y me la sacaron cuando tenía 15 años y no comió nunca más. Sí, La consumen y la toleran. O sea, claro, bueno, pero ahí lo podés medir de repente, ¿cierto? Esto lo podés medir de alguna manera. Y ahí también está todo el tema de microbiota, que es un punto. O sea, hay muchos, yo tengo un montón de casos. Ahora, bueno, acá, el otro día estuvimos en Sanité con Lorena Keller, de bioquímica, viendo estudio de materia fecal, como una posibilidad de un abordaje del tema de los probióticos y, bueno, la especificidad o no especificidad de los probióticos que tenemos nosotros al alcance. Sí, esos son los pacientes difíciles. ¿Qué hago ya con este paciente? Pero ¿Hasta dónde vos podés sostener el diagnóstico, no? El diagnóstico de sensibilidad gluteno-celíaca, ¿me decís? Sí, no. Y el gran desafío, aparte, es diferenciar si es un síndrome de intestino irritable o un celíaco o las dos cosas. O las dos cosas. Y además la intolerancia a la lactosa. O sea, hay un montón de cuestiones que pueden ocurrir. Hay pacientes que tienen todo. Que no sé cómo Uno puede ser ser. celíaco y tener una adherencia espectacular a la dieta, pero tener un intestino irritable. Sí, sí. Entonces, es un desafío clínico. Totalmente. Sí, ser intolerante a la lactosa, algún fructano, porque la lactosa es fácil. Sí. Excluimos la lactosa y es sencillo, pero después hay los galactanos, los fructanos, todos los componentes de FODMAPs, de hidratos de carbono que están en
diferentes, o sea, hay una amplia variedad de alimentos, de vegetales, y que por otro lado, si las restringimos demasiado, vamos en contra de una microbiota variada, que es lo que pretendemos. Entonces, por eso ahí está lo importante de la observación y del registro y hacer el camino con el paciente. Excluir por excluir no va tampoco, porque arreglamos una cosa y después acomodamos la otra. Frente a eso, y con esto termino los FODMAPs, no sé, frutilla, espárragos, diferentes, y tal vez si lo come aislado una vez no pasa nada, y se metió 2 alimentos ricos en FODMAP ese mismo día, hay sintomatología. Por ahí te sumo que hay muchos productos para celíacos que llevan leche, ¿sí? Leche en polvo dentro de la fermentura, porque eso le brinda humedad a las masas. Entonces muchas veces aparece una intolerancia a la lactosa por este sobreconsumo. Entonces en el manejo del paciente, tratar de que sea un manejo progresivo también, ¿sí? En esto del nada es para siempre y cuánto tiempo se puede mantener, evaluar esas mezclas de harinas que tanta cantidad de leche para utilizar, porque no todos lo toleran de buena manera. Sí, el manejo de la lactosa, que es otro componente típico de los ultraprocesados. Por eso los ultraprocesados hay que tratar de dejándolo de lado, lo que pasa que, bueno, es difícil cocinar y sostenerlo en el tiempo. Bueno, Paula, buenísimo la charla, muchas gracias.